Les voy a presentar una hoja de Word para que vayamos trabajando ahí las medidas. Y tenemos en nuestro inicio la clase. Medidas de posición para muestras grandes. Y recordamos que las medidas de posición más utilizadas y que hemos estado analizando se refieren a el cuartil. Aquí tienen ustedes la fórmula. El decil. Aquí está la fórmula. Y el percentil. Aquí está también la fórmula. Esas fórmulas se basan, son parecidas a las de la mediana, en series grandes. Y su cálculo es muy parecido al cálculo de la mediana, por lo tanto se les va a facilitar. Solo cambian algunos procedimientos. De tal forma que el cuartil Q, tenemos aquí límite su 1, observen ustedes que en la mediana teníamos aquí el elemento mediano, aquí es Kn dividido 4, pero la función es la misma, que nos sirve para encontrar el elemento que nos va a llevar a la clase cuartílica en este caso. Y como es cuartil, el denominador es 4. Observemos en el decil, la fórmula es similar, lo único que cambia es el denominador, porque el decil tiene como denominador el 10. Y en el percentil también es parecida, lo que cambia es el denominador de K por N, 100. Y recordamos que el cuartil lo vamos a aplicar cuando el porcentaje sea divisible entre 25. El decil lo vamos a aplicar cuando el porcentaje que nos den es divisible entre 10. Y cuando ninguno de los dos es aplicable, entonces aplicamos el percentil. Por ejemplo, para un 50% podemos aplicar el cuartil 2 o podemos aplicar el decil 5. Pero para un 33%, entonces solo podemos aplicar el percentil. Y también les recuerdo de que el percentil de la aplicación general lo pueden aplicar en todos los casos si le da el mismo resultado. Muy bien, entonces vamos a pasar pues, al ejemplo. Veamos, pues, considerando el ejemplo de las notas del curso de métodos cuantitativos que hemos venido trabajando, aquí presentamos una distribución de frecuencias. Cuando ustedes examinen para el problema que les va a tocar resolver de medidas de posición en este caso, les vamos a presentar un cuadro como este, una tablita de una distribución de frecuencias. Les puede tocar una variable continua, como en este caso, o una variable discreta. Y se las damos con sus frecuencias. Entonces pasamos a que nos piden calcular los puntos obtenidos por los estudiantes para el 75%, para el 80% y para el 35%. El percentil lo podemos aplicar a los tres. Y si queremos hacer alguna medida, aplicar alguna medida de resumen porque es más fácil, entonces el 75 podemos aplicar el cuartil 3, ¿verdad? Porque 75 es divisible entre 25, hay 3 25. Y el 80 es divisible entre 10, ahí vamos a aplicar el decil 8. Mientras que el 35% no es divisible ni entre 10 ni entre 75, entre 25, exacto. ¿Verdad? O sea que no es múltiplo de 10 ni múltiplo de 25, por lo tanto aquí vamos a aplicar el percentil. Veamos, pues. Entonces, para el 75%. 75 es múltiplo de 25, por lo tanto podemos calcular el cuartil 3. 75 dividido 25 hay 3 25. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula.
Y lo primero que hacemos entonces es obtener nuestra FAC, nuestra frecuencia acumulada de clase. Y para eso empezamos acumulando desde 4. Colocamos 4 y vamos sumando diagonalmente. 4 más 6, 10 más 12, 22 más 10, 32 más 7 y 39 más 3, 42. Ahora es el micrófono, jovencitos. Y si el último dato acumulado coincide con n, hemos trabajado correctamente. Dejamos un espacito aquí por si alguien tiene alguna duda todavía en la FAC. Si no, pues seguimos. Muy bien. Todo bien. Muy bien. Entonces ahora, lo primero, ya hicimos nuestra FAC, ahora vamos a calcular el elemento cuartílico que nos permitirá identificar la clase. Para eso, nos vamos a basar en K por N dividido 4. Entonces vamos a poner K por N y lo vamos a dividir entre 4. Muy bien, veamos. Entonces K es igual al cuartil que vamos a calcular, que es 3 por, ponle un paréntesis a esto, por, ¿cuánto es N? 42. Y luego lo vamos a dividir entre 4. Muy bien. Entonces hagan ustedes su operacióncita ahí. ¿Cuánto nos da? 3 por 42 dividido 4. 31.5. Muy bien. 31.5. Ahora nos vamos entonces al siguiente pasito, que sería identificar, ¿verdad? Vámonos aquí. Identificar la clase cuartílica. Para el cuartil 3. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Buscando en las frecuencias acumuladas, donde está la frecuencia acumulada que contenga al 31.5, la primera, ¿verdad? Entonces bajamos en 4, no, en 10, no, en 22, no, en 32, sí, 39 y 42 también, pero en la primera, por lo tanto, no sé. Por lo tanto, entonces, en 32 está el 31.5 y seleccionamos nuestra clase cuartílica y de ahí vamos a sacar los elementos de cálculo. Entonces vamos a calcular cálculo del cuartil 3. Muy bien. Entonces, como ven ustedes, la fórmula dice L1. ¿Cuál es L1? Aquí está el 73, L2, el 80, la frecuencia de la clase 10 y nuestra frecuencia acumulada 32. Y la anterior es 22. Entonces, 22 va a ser C, tal y como lo hacíamos con la mediana. Por lo tanto, entonces decimos L1, ¿cuál es nuestro límite? 1, 73. Eso es. Más, ¿qué nos pide la fórmula? K por N ya lo tenemos, que es 31.5. Vamos un paréntesis aquí. Disculpe, ¿la K de dónde la sacó? ¿El 3?
El 3 viene del cuartil 3. Estamos trabajando el 75%. Y aquí, miren, entonces 75 es múltiplo de 25 y 75 dividido 25 le da 3. Gracias, perdón. Muy bien. Entonces tenemos 31.5 que sería nuestra K por N dividido 4 menos C. ¿Cuál es C? Es la frecuencia acumulada anterior, 22. Cerramos paréntesis y dividimos ¿entre cuánto? Entre la frecuencia de la clase cuartílica. ¿Cuál es la frecuencia de la clase cuartílica? La revisamos. Aquí está, 10. Y 10. Por lo tanto, nuestro cuartil 3 es igual a cuánto. Apliquen ustedes su calculadorcita. ¿Y la multiplicación de ahí, licenciado, perdón? Ah, nos falta multiplicarlo por I. Muy bien. Entonces aquí por I. ¿Cuál es I? Para encontrar I, restamos dos límites inferiores o dos límites superiores. Sería 59 7, ¿no? menos 2, 7. Sí, es el 7 que venimos manejando, correcto. Perdón, ¿y el 10? El 10, si usted observa la fórmula, dice FQ, es la frecuencia de la clase. Entonces aquí se va a F y toma este 10. ¿Estamos? Gracias. Sí, sí, y perdón, yo me estaba quedando muy atrás. ¿Y el 22, disculpe? El 22 se refiere a la fórmula que le dice menos C. Y C es la frecuencia acumulada anterior. Ah, ya, 22. ya, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos da? 79.65. 69.65 y estos son 1. 79 me dio mi licenciado. 79. Ajá. Bueno, verifiquenlo si estamos bien. Sí, Sí, muy bien. Sí. Entonces ahí ya ponemos nuestra respuesta. O sea, el 75% de los estudiantes obtuvo, ya lo podemos aproximar, ¿verdad? 80 puntos o lo dejan, lo podemos manejar aproximado o lo dejan así. Ahí está. Ya hemos respondido el primer caso. Vamos al segundo caso. Para el 80%. El 80 es múltiplo de 10. Por lo tanto, podemos utilizar el decil 8. Y ahí tenemos la fórmula del decil. Aquí es igual al anterior, lo único que tiene como denominador 10. Ahí tenemos nuestra distribución de frecuencia, ya calculamos nuestras frecuencias acumuladas de clase. Y ahora el primer... Disculpe, ¿Sí? ¿podría regresar la hoja anterior? Solamente me faltó anotar un punto. Por favor, disculpe. ¿Anotar qué? Una de la resolución de la fórmula. Disculpe, Lick. Ah, ¿aquí? Sí, gracias, Lick. Ahí estamos. Gracias. Muy bien. Tenemos al otro. ¿Cuál es el primer cálculo que hicimos? ¿Se recuerdan? Cálculo del elemento. Ahora va a ser el elemento decílico que nos va a servir para encontrar nuestra clase. ¿Cómo lo vamos a calcular? Es K por N, voy a darle en minúscula, dividido ¿cuánto? K por N dividido ¿cuánto? 10.
10 porque estamos trabajando deciles. Por lo Me tanto, da 36. muy bien. O sea que K, ¿cuál es K? 8. 8 por 42 dividido 10. Eso es. Me digo que le daba ¿cuánto? 33.6. No oí. 33.6. 33.6. Tenemos 8 por 42 dividido 10. ¿Qué visto bien, Lick? Ajá, 33.6. Exacto, muy bien. Ahora, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca ahora? Buscar en dónde de la frecuencia acumulada cabe el 33.6, Lick. Muy bien, ajá. Identificar la clase de sílica, en este caso. Muy bien. El 33.6, ¿en qué clase o en qué frecuencia acumulada está contenido? ¿En el 4? No. ¿En el 10? No. ¿En el 22? No. ¿En el 32? ¿Sí o no? Lick. En el 39. Muy bien. Entonces, toda esa nuestra fila es nuestra clase de sílica. Muy bien. Por lo tanto, ya podemos aplicar nuestra fórmula de límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior en esta clase? 80 más, tenemos paréntesis, KN dividido 10, ya sabemos que es ¿cuánto? 33.6 menos C. ¿Cuál sería C? 32. 32. Muy bien. Por lo tanto, aquí, Me da 81.6. lo vamos a dividir. ¿Cuál es el divisor aquí? En nuestra frecuencia de clase. ¿Cuál es la frecuencia de clase? El 7. 7. Muy bien. Y esto lo vamos a multiplicar por nuestro intervalo de clase que es 7. Muy bien. Y eso me dijo que le había dado ¿cuánto? 81.6. 81.6 puntos. Bien, revísenlo para ver si es cierto. ¿Correcto, Lick? Correcto. Muy bien, aprobado. Y entonces ya damos nuestra respuesta. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué porcentaje nos pidieron? El 80. El 80% de los estudiantes obtuvo una nota de 82 puntos. Y listo. Les ponemos su flechita de aprobado. Y finalmente tenemos para el 35%. El 35 no es múltiplo de 25 ni de 10. Por lo tanto, debemos calcular el percentil 35. Y ahí tenemos nuestra fórmula para el percentil 35. Y como estamos utilizando percentil, observen ustedes, el denominador acá es 100. Lo demás no cambia. Vamos a nuestra aplicación. Calculamos. Cálculo del elemento. Ahora es percentílico, que nos va a servir para identificar la clase. ¿Cómo lo hacemos? Igual. A por n dividido por A por n dividido 100. Esto es igual. ¿A K? ¿Cuál es K? 35. 35 por 100. 100 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 por 100.
por n que es 42. Y esto dividido, ¿cuánto? 100. Esto nos da 14.7. 14.7. Muy bien. ¿Qué es ese 14.7? Es el elemento percentílico para el 35% que nos va a servir ¿para qué? Para identificar nuestra clase percentílica. Muy bien. Nos vamos a nuestra FAC. En 4 no está, en 10 no está, en 22 estará. Sí, Lick. Muy bien. Entonces, la seleccionamos. También vamos a seleccionar de una vez el 10, porque el 10 es nuestra C. Bien. Por lo tanto, ahora aplicamos ya para nuestro P35. Es igual a L1. ¿Cuál es L1? 66. 66. Muy bien. Eso es. Más K por N dividido 100, ¿cuánto es? 14.7. Muy bien. Menos C. ¿Cuál es C? 10. 10. 10. 10. Muy bien. Y esto lo vamos a dividir entre ¿cuántos? 12. 12. La frecuencia de clase que es 12. Muy bien. 12. Y luego el resultado lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Nuestro intervalo de clase que es Por 7 7. da 68.74. 68 puntos. Revisan y ponemos la respuesta. ¿Cómo ponemos en nuestra respuesta? ¿Cómo empezamos? Ya se resolvió. El 35. Ajá. El 35% de los estudiantes obtuvo $69 puntos. Y luego ustedes se dan un abrazo porque todo salió bien. Vamos a guardar estos resultados, así se los subo ahí a Classroom. Muy bien. Entonces ahí estamos, jóvenes. Esa es nuestra clasecilla de hoy. Dejamos un espacio ahí por si todavía hay alguna dudita, y si no, pues vamos a Classroom, bajamos nuestra tarea, y aquí estamos con Jonathan para las dudas. Lick, solo una pregunta. La tarea tiene fecha de entrega el día de mañana, ¿verdad? Así es, la anterior. Sí, exactamente, la Sí, tarea eso para que anterior. hoy, sí, para que hoy puedan ahí todavía consultar algunas dudas con Jonathan. Y la otra, y la de hoy, también la pueden entregar mañana, ¿no? Pues es rapidito la van a hacer. Gracias, Lick. Muy bien. Entonces ¿estamos listos, Jonathan? Muchas gracias, Estamos Lick. Bueno, vamos a dejar de compartir entonces, pues le voy a subir esta clase también en Classroom. Perfecto, Lick, así la miran los muchachos. Sí. Vamos a detener la grabación.